Los colores siempre han sido una constante en la existencia del ser humano. Desde la naturaleza hasta la ropa, pasando por comidas, bebidas y demás objetos, los colores llenan nuestro entorno. Nos hemos acostumbrado a ver el mundo pintado de azul, amarillo, rojo, y cuando nos encontramos con la enseñanza de un nuevo idioma, esperamos encontrarnos con los colores como una constante universal. Pero, ¿qué tan universales son sus términos? En el mundo existen variaciones de región a región, ya sean tan ligeras que al momento de moverse no resulten perceptibles hasta cambios tan extremos que provoquen un desconcierto en el extranjero que las visita. En cada región no solo existen diferencias de clima y paisaje, sino que también podemos encontrar diferencias importantes en elementos como la lengua, códigos de comportamiento y tradiciones. Cada persona nativa de un lugar se encuentra sumergida en un microcosmos de preconcepciones. Estas preconcepciones influyen en cierta medida la forma en la que cada persona detecta el mundo, desde temas políticos hasta los detalles más insignificantes. Un ejemplo de esta diferencia de percepción es fácil de encontrar incluso en la vida diaria. Sabemos, por ejemplo, que un decorador de interiores o un pintor usará palabras distintas a las de una persona común al momento de referirse a los colores y tonos. Puede hablar de azul cobalto, azul ultramar y azul celeste cuando una persona común los englobaría en el azul. O podría señalar un cian pálido o un rosa saturado, términos que no le son familiares a la mayoría de la gente. Puede que estas diferencias parezcan imperceptibles para otros ojos, pero en aquellos ámbitos se consideran muy necesarios. Incluso si no usamos aquel sistema, nos parece natural la manera en la que separamos la escala cromática. Para nosotros es obvia la diferencia entre verde y azul. Sin embargo, las cosas pueden ser distintas. El color, en la física, no es más que la manera en que el ojo humano capta la luz cuando ésta se refleja en una superficie o es emitida por algún cuerpo. En el ojo, la luz es captada por células receptoras que se encuentran en la retina, los conos y los bastones. Estos estímulos luego llegan al cerebro donde son interpretados. No obstante, la manera en que nuestro cerebro etiqueta cada color difiere. La escala cromática no posee divisiones, sino que es una graduación cuya diferencia se encuentra en la longitud de la onda. Diferentes grupos de personas han dividido la escala y nombrado cada sección según sus necesidades, y en algunos casos los colores dejan de ser solo algo parte de la vida diaria y ascienden al terreno simbólico. Las investigaciones de las diferencias entre estos términos caen en el campo de estudio de la lingüística cognitiva. Para entender de dónde proviene la lingüística cognitiva es necesario entender qué es la lingüística. La lingüística es la disciplina que investiga el origen, evolución y estructura del lenguaje. Gracias a esto, reduce las leyes que rigen las lenguas antiguas y modernas. Asimismo, estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales identifica y clasifica, y las condiciones que hacen posible la comprensión de la comunicación por medio de la lengua natural. La lingüística cuenta con sus propias teorías, métodos, análisis y dominios del estudio. Los estudios sobre las lenguas han generado múltiples escuelas y visiones acerca del lenguaje y su relación con los procesos cognitivos. Es precisamente en este marco en que surge la lingüística cognitiva como una opción multidisciplinaria que pretende explicar el lenguaje. Esta busca las correspondencias entre el pensamiento conceptual, la experiencia corporal y la estructura lingüística, en donde el lenguaje no es autónomo, sino una parte más de la organización cognitiva del ser humano. ¿Cómo se ve el lenguaje reflejado en el pensamiento? ¿Te has preguntado alguna vez si hay relación entre lengua y cultura? La lengua es nuestro gran triunfo como especie humana, pero ¿por qué desarrollamos esta particular manifestación? Seguramente por la necesidad básica de entendernos unos a otros. Los humanos hemos construido una compleja red de interacciones a las que podemos denominar sociedad, todo ello con el fin esencial de adaptarnos y desenvolvernos en este mundo. Así como construimos sociedades, surgen lenguas y, a la par, culturas. Y entre lengua, cultura y pensamiento hay una relación, y ninguna puede concebirse de manera absolutamente independiente. Hay influencia de la lengua hacia la cultura y viceversa. No hay nada en el lenguaje que sea independiente de la cognición.
Hay tanto la cognición en términos generales como la percepción, como la memoria, como las facultades operativas y todo eso, se determinan mutuamente. Es decir, hay patrones de comportamiento conceptual que se ven reflejados en la lengua, y de la misma manera la lengua genera mecanismos que se ven asociados con procesos de percepción y de conexión. La relación es muy dinámica. La pregunta que hicieron es buena. Ustedes hablaron de cultura aparte, y de hecho no, lo que sucede es que la cultura es el contexto en el que se ubica el lenguaje. Entonces no hay manera de separar eso a dos. Es muy común que digan, no, es que en el contexto pasa tal cosa. El lenguaje solo sucede en el contexto, en ningún otro lado está. Entonces, y los contextos son necesariamente culturales. Entonces, el modo de operar de la lengua está directamente asociado con el contexto y con capacidades cognitivas que permiten asociar cosas. Algunos teóricos opinan que la lengua influye predominantemente sobre la cultura, y es aquí donde vamos a detenernos para hablar sobre una hipótesis muy criticada, pero con puntos a favor, la teoría Sapir-Whorf. Sapir y Whorf fueron especialistas en el campo de la lingüística. El primero desarrolló los fundamentos generales de la teoría de la relatividad lingüística, mientras que el segundo desarrolló y sustentó estas bases de una forma más concreta, a través de sus estudios antropológicos, en especial con las conclusiones a las que llegó tras estudiar la lengua de la cultura Hopi en el año de 1930. Sapir pensaba que el lenguaje es un conjunto de complejos símbolos que reflejan el ambiente cultural y físico en el que se desarrolla una sociedad. El lenguaje es, antes que nada, un producto de la cultura. El vocabulario refleja todas las expresiones y concepciones de los hablantes de una comunidad, y el lingüista consideraba que la lengua de una cultura compleja es más rica que la de una más arcaica. Sin embargo, aunque existe una correlación directa entre lengua y cultura, los cambios en la psicología de un grupo social las afectan de manera diferente. Se van en un sentido estrictamente paralelo, pues así como la cultura cambia de un modo, la lengua lo hace de otro. Lo que hizo que Sapir llegara a aseverar que el lenguaje pesa más que la cultura que a la inversa, rompiendo con la idea antigua que concibe al lenguaje como una sola herramienta para expresar el pensamiento humano, añadiendo que el lenguaje también condiciona el pensamiento. Existe una fuerte influencia del lenguaje en la percepción que tenemos en la realidad. En palabras de Sapir, la forma lingüística posee un poder tiránico sobre nuestra orientación del mundo. Desde esta perspectiva, el lenguaje es una guía dentro de la realidad social, donde dos lenguas nunca podrán ser lo suficientemente similares para representar una misma cosmovisión. Por ejemplo, en ese sentido, un traductor no puede ser lo suficientemente fiel a un texto original cuando lo transcribe a otra lengua, porque el significado se opaca y nunca será el mismo al contextualizado en la lengua de origen, pues puede que no existan equivalentes exactos entre ambas lenguas. Benjamin Lee Whorf era un ingeniero estadounidense que se acercó a la lingüística gracias a una serie de hallazgos personales cuando empezó a laborar como agente de seguros. Este empleo le permitió viajar incontables veces y en diversas ocasiones terminaba en lugares habitados por nativos americanos, interesándose por las lenguas de las tribus locales. Uno de sus afortunados descubrimientos mientras se desempeñaba en una compañía contra incendios le motivó a entregarse del todo al estudio de la lingüística. Este hallazgo se parece mucho a lo estudiado por Sapir, pues Whorf relata en sus trabajos que cuando se desempeñaba en una compañía notó que los empleados eran menos cuidadosos con los envases de contenidos inflamables, en los que se leía vacío, en contraste con los que llevaba la etiqueta de lleno, cuando en realidad es más peligroso un envase vacío por los vapores que emana, a diferencia de la gasolina líquida en los envases llenos, confirmándose que la lengua condiciona la manera de actuar de los humanos. Tan solo unos años después de su ingreso a la Universidad de Yale, comenzó a relacionarse con Edward Sapir, y a partir de ahí, ambos se conformaron como el dúo antropológico lingüístico Sapir-Whorf. De acuerdo con la lingüista Mariana Parra, Whorf no tuvo tiempo de dejar claridad en su investigación. Los estudios de Whorf se compilaron en un libro titulado Language Together and Reality, a través de los cuales busca concretizar las ideas de Sapir, complementándolas por sí mismo, integrándolo como tal
la teoría del relativismo lingüístico al campo de la lingüística cognitiva, hipótesis que a pesar de las controversias hasta el momento no ha sido desechada en su totalidad. Tras sus observaciones en la lengua de la tribu Hopi, Worf confirmó los supuestos de Sapir sobre la lengua como medio para percibir la realidad. El lenguaje equivale a la manera de comprender el mundo. Si hay un cambio en el lenguaje, habrá un cambio en la cosmovisión. Supone que tanto normas culturales como estructuras del lenguaje se desarrollan paralelamente, pero los cambios en el lenguaje son más lentos que los que ocurren con la cultura, lo cual quiere decir que la cultura también afecta el lenguaje, pero de manera menos poderosa que a la inversa. Con el tiempo, la teoría Sapir-Whorf se dividió en dos ramas, una determinista, fuerte, y otra relativista, débil. La versión determinista nos confirma que el pensamiento y la manera de actuar de las personas está condicionado por el lenguaje. Esto implicaría que los hablantes de la lengua son capaces de comprender otra. Por otro lado, la visión relativista, la que ha logrado persistir sin ser refutada, nos menciona que la lengua no determina el pensamiento, sino que únicamente lo guía. En la cultura náhuatl, los colores se manifiestan con una carga simbólica especial, primordial junto con otros elementos para comprender su cosmovisión, y además están relacionados con el origen divino del mundo, según su religión politeísta. Los principales colores de la cosmovisión de los pueblos nahuas son el rojo, el negro, el blanco y el azul. De acuerdo con el mito, esos colores corresponden a cada uno de los 4 hijos de las divinidades eternas Ometecuhtli y Omecihuatl: Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli respectivamente, atravesando por los 4 puntos cardinales de la tierra, abriéndose paso hacia el cielo. El color rojo se vincula con la juventud, la fertilidad, la resurrección y la luz. El negro representa la noche, la oscuridad, frío, sequía, la muerte. Por otro lado, el color blanco atribuido a Quetzalcóatl tiene que ver con el nacimiento y decadencia, el misterio del origen y el fin, antigüedad y enfermedad. Finalmente, el color azul de Huitzilopochtli está asociado con luz, calor, fuego, clima tropical. En caso de la lengua noruega es particular. Hay 2 lenguas escritas oficiales, el bokmal y el nynorsk, ambas emparentadas con las lenguas germánicas. El bokmal es el resultado de una derivación del noruego influenciado por el danés, al que también se le llama lenguaje libro. Por otro lado, el nynorsk o nuevo noruego surge a partir del siglo XIX de los dialectos campesinos, buscando hacer una lengua que demostrara la relación con los viejos nórdicos, distinguiéndose del danés. Sin embargo, a pesar de las distintas gramáticas, podemos decir que los colores básicos en noruego no son estrictamente distintos a como los diferenciamos en español. Como colores principales podemos mencionar el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, lila, rosa, gris, café, blanco y negro. Pude haber puesto el ejemplo del esquimán o del quechua, que son los que ustedes seguramente conocen. Saben que en quechua tenemos un chorro de nombres para el verde, en esquimán tenemos muchos nombres para el blanco. Evidentemente la realidad es toda blanca. Entonces empiezo a segmentar asociado a relaciones de funcionamiento. Hay tipos de blanco que no puedes pisar porque te ahogas. Hay tipos de blanco en los que te hundes, no te ahogas, pero te hundes. Hay tipos de blanco que son duros y que son muy patinosos, entonces no puedes caminar por ahí. Hay otros que son de blancos de nieve suave y entonces por ahí sí puedes caminar. Entonces, claro, tú no estás hablando del blanco, estás hablando de un color asociado a una conceptualización. No hay nada en el mundo, nada, que exista como palabra con un significado sin conceptualización. Es decir, hay un conjunto de nociones asociadas a esa palabra. Tenemos una representación primaria con rasgos semánticos más o menos claros, pero junto con eso está toda la concepción del mundo que lo acompaña. Entonces, regresando al problema de los colores, si tienes muchos verdes o muchos blancos, para regresar al esquimal, lo que tienes es que no estás viendo un color. Estás viendo distintos modos de ser de la nieve, que para nosotros son blancos porque no vemos ni madres. Cuando hablamos de un color, ¿qué es lo que consideramos? Primero podemos pensar en sus características perceptibles, como el tono, si es claro u oscuro,
su viveza o palidez, aquello que lo diferencia de otros colores. Pero para el tema que nos ocupa, el color podemos considerarlo como una propiedad de la relación lengua, cultura y pensamiento. Si cierras los ojos y escuchas la palabra rojo, ¿en qué piensas? ¿Y si digo morado? Lo más probable es que no hayas pensado en algún objeto en específico de ese color, sino más bien tu mente creó una abstracción. Pese a que en una lengua como el español o el inglés, al hablarse de color se entienda como una propiedad que puede caracterizar a cientos de objetos, en otras lenguas estas palabras se llegan a usar de una manera distinta. En algunas lenguas, las palabras propias del color están restringidas a los objetos animados, es decir, los vivos, mientras que los objetos inanimados reciben otros términos. No en todas las lenguas los colores se entienden de la misma forma como sucede en el español. Algunas los categorizan atendiendo más a la distinción de claridad y oscuridad que una distinción de matices como en la nuestra. Así sucede en la lengua amazónica pirajá, donde únicamente se tienen palabras específicas correspondientes a luz y oscuridad. Fuera de aquellas no existe ninguna otra palabra que refiera al color. Las diferencias en torno a la manera en cómo los humanos nos referimos al color llegan al grado en que se ha afirmado en la existencia total del concepto en algunas lenguas como el Warlpiri de Australia. De esto hablaremos más adelante. Las distinciones en cuanto a la forma en que los hablantes nos referimos a este término tan básico han resultado sumamente tangibles a lo largo de exhaustivas investigaciones. Sin embargo, los lingüistas se han esforzado en encontrar alguna característica en común que una todas nuestras maneras de percibir y categorizar el espectro. Un posible hilo conductor se encuentra en un escondido plano referencial o simbólico que genera los términos específicos de color. Esto nos habla del origen del concepto de color en las lenguas del mundo, donde las palabras de algún objeto disponible en el entorno de las culturas, con el tiempo, transforman su significado hasta llegar a una palabra que refiere al color y ya no más a la cosa que lo originó. Este proceso se ha encontrado en múltiples lenguas antiguas que han permitido observar la derivación del significado. En el latín existía la palabra viridis, la cual significaba que aún tiene savia. Eventualmente esta palabra se convirtió en verde, palabra que ya no tiene una conexión tangible con las plantas. De igual forma, la raíz del inglés y alemán, green y grün, se refería a hierba, más específicamente a lo que aún está creciendo. Así se ha encontrado el patrón en muchas lenguas donde rojo se ha originado en relación a la sangre. Sin embargo, no siempre la derivación de estos significados es tan transparente. Donde hasta ahora los ejemplos han correspondido a objetos de un color evidente, no así con el latín amarus, que significa amargo, y mediante su forma vulgar diminutiva amarellus originó amarillo en español. En este último ejemplo resulta más complicado relacionar lo amargo con el amarillo, a diferencia de la hierba y lo verde. El etimólogo Joan Corominas explica que el término probablemente se aplicaba a la palidez de los enfermos de ictericia, una enfermedad que secretaba la bilis o humor amargo. Este mismo plano referencial puede encontrarse en el náhuatl, donde los vocablos usados para los diferentes colores se han tomado a partir de objetos existentes en el entorno de la cultura. Así, quiltic proviene de quilit, la cual va relacionada con la ya frecuente referencia a la hierba. En el náhuatl podemos encontrar una gran riqueza de cosas que originan colores, tales como la harina, textli, que nos da el blanco, testic, y casá, que significa paja o pasto, nos da cosic, amarillo. A través de esta lengua podemos dar cuenta también de la complejidad del concepto de color y cómo no es en absoluto una propiedad simple que significa una idea concreta únicamente, sino que, siguiendo el hilo de la obtención de palabras mediante objetos, el resultado puede parecernos más abstracto de lo habitual. Tal es el caso de las raíces derivadas a partir de tlapali, palabra usualmente empleada para señalar el color en traducciones. Sin embargo, esta se encuentra relacionada con la actividad del teñir y significa también colorado, el cual puede entenderse como rojo, pero que en realidad se refiere a algo más parecido a lleno de tintura, lleno de color. La continuidad entre el verde y el azul de la mañana, ¿ustedes de veras distinguen en la mañana? Cuando es azul el cielo, en la mañana es medio café, es medio verde, y solo cuando lo tienes en ciertos contrastes tienes un azul muy azul y un verde muy verde, pero entre el verde y el azul hay una continuidad enorme. Entonces, ¿dónde le cortas? En general, ¿dónde
no es un problema del náhuatl, ¿no? Porque lo que sí tenía el náhuatl eran después tipos de verde. Muchos tipos de verde. Entonces verde azul era para cualquiera de esos, pero después el verde ya se convertía en que fuera un verde de tipo olivo, un verde de tipo tal, un verde de tipo tal, y entonces se los diferenciaban todos. O sea que la diferencia entre verde y azul, que es un continuo, era mucho menos interesante porque ese era el que menos usaban. Bajaban al siguiente nivel de especificidad, entonces tenías tipos de verde. Y eso entonces no importa, ¿no? Eso es como un genérico. Sí. Igual que si decimos colorado, ¿cuál es el colorado? ¿Qué color es ese? Ese color de la taza de ahí, esa la de allá, ¿qué color es? ¿La de hasta el fondo? Sí, la del fondo. Naranja. Ajá. ¿Para ti también? Para mí es un poco más rojiza. ¿Ves? Ya acabamos. Ese es justamente el problema. Sí. Que hay un continuo. Si ustedes ven en Windows, si ven Windows para seleccionar color, tienes el centro rojo, tienes la orilla blanca, la orilla negra, y luego tienes un continuo. Entonces no hay cortes discretos. Sí. Los colores no existen como tal. Entonces entre el verde y el azul no hay. En los polos todas las categorías se distinguen bien, pero en su manifestación gradual no se distinguen. Cuando están muy pegaditos no sabes cuál es cuál. Sí. Entonces, pero muchas lenguas hacen eso. Tienen un término genérico y después para efectos específicos ya le bajas. Y hace lo que hicimos nosotros, verde olivo, verde tal, verde pasto, ¿no? Vas cambiando de verdes porque entonces quieres ser muy específico, pero si lo que tienes es colorado, pues son rojos. Y es lo mismo que pasó en náhuatl. Tenías verde azul, algo así, ¿no? En ¿el mar de qué color es? Pues azul porque refleja el cielo, pero en sí no tiene color. Ajá. ¿Y el de Cancún de qué color es? Es como verdoso. Es verdoso, entonces ¿es verde o es azul? ¿Ven? Tienes, y además es muy bonito el caso de todo el Caribe, porque tienes muchos verdes y muchos azules, y tú ves la continuidad. Entonces, en una cultura como la náhuatl, que tiene contacto, una zona tan lacustre, hay mucha agua. Entonces, evidentemente, tenías un continuo muy importante que iba de verde a azul. Entonces, la complejidad de tu naturaleza te decía, bueno, si quieres hablar así, pues son verde azul. Ya luego, si quieres ser muy específico, entonces bajamos y empezamos a seleccionar términos. Y es lo que hizo el náhuatl. A partir de estos patrones y otros más encontrados en múltiples investigaciones, se ha intuido un posible conjunto de rasgos en común que comparten todas las lenguas en cuanto a la configuración del concepto de color. A estos puntos de convergencia y sus repeticiones en todas las lenguas se les llama universales, y han sido ampliamente estudiados en el campo de los colores. Una de las teorías más revolucionarias en este campo ha sido la de Berlin y Kay. En el año de 1969, Brent Berlin y Paul Kay publicaron un libro titulado Basic Color Terms: The Universality and Evolution. Este libro desató una corriente revolucionaria, debido a que hasta antes de este estudio, la idea más aceptada era que las lenguas escogían y delimitaban sus términos de color de manera arbitraria. Causó mucha controversia al proponer un esquema concreto que explicara el término color en todas las lenguas. Sí, de hecho mucho de la lingüística cognitiva arranca con los estudios de Kay y Berlin. Y lo bonito de aquel estudio es, ¿lo conocen? ¿Nos podría explicar, por favor? Es muy bonito. En primer lugar, cuando separamos estos colores, ese es color limón, ¿verdad? Y no, ya no, este es más como, ¿qué tipo de verde es ese? ¿Qué se les ocurre? Traten de separarlos. Limón, no sé.
No se me ocurre una palabra. No sé, uno más opaco que el otro, nada más. Bueno, el azul ese que tienen ahí, ¿de qué color es? ¿Qué tipo de azul es? Agua, ¿no? Agua, Azul, padrísimo. Y este que el señor está vistiendo, ¿qué tipo de azul es? Azul Marino. Marino. No sé si se dieron cuenta de que no utilizaron nombres de colores. Sí. Utilizaron nombres de cosas. Sí. Bueno, eso es justamente lo que pasa. Sí. Nombres de colores hay muy poquitos. Berlin y Kay encontraron eso, que lenguas que tengan nombres, no es que las lenguas no tengan nombres para colores, pero que nombres que sean colores como blanco, Como negro, propiedad. rojo, y esas cosas son muy poquitos. Así arranca la teoría y entonces muestran que si tu lengua solo tiene un nombre, pues seguramente va a tener el blanco. Si tiene dos, va a tener blanco y negro. Que si llega a tener más, entonces tiene rojo. Todas las lenguas tienen primero rojo. Y la pregunta es ¿por qué? Y entonces resulta que al rojo respondemos mejor, tiene mucho más activación neuronal. Es lo que ponen los semáforos cuando estás borracho, a eso sí reaccionas. Incluso si tienes bajo nivel de rendimiento, es un tipo de color que te hace reaccionar. Si estás en un salón de clase, te pintan las cosas de qué color. Igual. ¿Cómo qué? A los niños en su Rojo. salón los ponen de rojo en las paredes. No, porque te fatiga. Entonces te ponen colores pardos, te pueden poner blanco, te pueden poner beige, porque se tiene una demanda cognitiva mucho más baja. Entonces resulta, si una lengua tiene 3 colores, ¿qué color va a tener? Ya se les ocurre qué va a ser. Era amarillo. Entonces ya sabemos, puede ser amarillo, ajá. Entonces puedes tener blanco y negro en un nivel, luego tenemos rojo, y luego puede ser una selección de amarillo o verde. Los experimentos consistieron en ocupar las tablas cromáticas y hacer que los hablantes de 98 lenguas diferentes identificaran los colores en ellas. Al analizar los resultados se obtuvieron áreas relativamente constantes para cada tonalidad. Entonces pudo plantearse, a partir de la existencia de los términos básicos del color de cada lengua, una terminología básica de los colores universales, de la que posteriormente derivó un esquema de su evolución. A partir de ciertos criterios que definieran cuáles eran los colores básicos, Berlin y Cayley desarrollaron un modelo de 7 etapas de evolución para los 11 colores focales obtenidos en los experimentos, el cual determina que 1. Cada lengua tiene por lo menos 2 términos para color blanco y negro. 2. Si una lengua tiene 3 términos para color, el tercero es el rojo. 3. Si tiene 4, se añade un continuo de verde o amarillo. 4. Si tiene 5, se añade y agrega la diferencia entre verde y amarillo. 5. Si tienen 6, el sexto es azul. 6. Si tiene 7, se añade el marrón. 7. Para completar las 11 categorías obtenidas, se añade el violeta, rosa, naranja o gris. Porque es el tipo de cosas a las que reaccionamos mejor. Entonces una interacción entre aparato cognitivo y realidad. Entonces, solo después vendrían el bermejo y ya vendrían otros colores, ¿no? Y luego empieza a aparecer el color vino, el color naranja. ¿Son colores o cosas? Pues a veces se usa tanto como para color como para cosas. ¿Pero de dónde viene? De la cosa. De cosas. ¿Ves? No son colores. O sea, lo que hacemos es adecuar cosas del mundo para representar colores, no son colores. Entonces, eso es justamente lo que sucede, que tienes realmente muy poquitos colores, pero es a los que mejor reacciona el aparato cognitivo. Entonces, nuestra cognición responde muy bien así, y después para bajar de nivel como las obligué a hacerlo, me empezaron a decir azul agua, azul cielo. El libro desató muchas críticas. Los principales argumentos en contra señalaban que los criterios y la metodología aplicada a los experimentos resultaba vaga y daba lugar a muchas excepciones, que incluso llegaron a aplicar los mismos Berlin y Kay al término orange, el cual no pasaba una de las pruebas secundarias para los términos básicos de color, y sin embargo lo era.
Además, se señaló el hecho de que en los experimentos se aplicaron solamente a 20 hablantes de cada lengua, y ellos en su mayoría eran bilingües con el inglés como segunda lengua. En añadidura, todos los idiomas estudiados formaban parte de los países industrializados. En los años venideros se hizo un nuevo estudio, esta vez en hablantes monolingües nativos y en 110 idiomas no escritos. Los resultados siguieron coincidiendo en un esquema ya planteado casi sin variaciones. Asimismo, los términos básicos universales coincidían con los términos básicos del inglés. Múltiples estudios a lo largo del globo siguen aplicando la metodología de Berlin y Kay, de la misma forma que continúan las críticas a su trabajo. Pese a la revolucionaria e interesante intervención de Berlin y Kay, existen fuertes argumentos contra su concepción de los universales en el color, como los estudios de Anna Birzewska, que giran en torno a una lengua nativa de Australia, el Warlpiri. A través de su investigación, Birzewska hace una fuerte crítica a la concepción de los universales en el color y propone la absoluta inexistencia de estos, debido a que el color en realidad no es un concepto universal. No todas las lenguas tienen una palabra para color, como en el caso del Warlpiri, y tampoco tienen palabras entonces para los colores en particular. Aunque dentro de esta lengua australiana no existe una palabra que refiera al color como lo entendemos, sin embargo sí existe una palabra para ver. De ninguna forma, ello significa el que los hablantes no puedan distinguir los colores o no puedan hablar de ellos. Las palabras que usan para hablar de lo que ven no incluyen en su significado el concepto de color, pero sí las características físicas de aquello a lo que describen. Asimismo, Birzewska critica un diccionario que se hizo para dicha lengua, donde varias palabras se traducen como colores. Muchas de las palabras en esta lengua se refieren a cosas, tal es el caso de yukuri yukuri, que se refiere a la hierba cuando no está muerta, cuando el césped está vivo y verde. Sin embargo, esto no es igual a verde, porque de hecho no se refiere a cualquier verde, de manera que nunca se podría decir en Warlpiri algo como verde claro o verde oscuro. Asimismo sucede con yalyu yalyu, sangre sangre. Estos términos, en un estudio menos profundo, podrían pasar por términos básicos de acuerdo al sistema de Berlin y Kay. Esta lengua no se preocupa por los matices de tonalidad, no obstante, adopta otras preocupaciones visuales que se hallan reflejadas en un amplio vocabulario y que sí les son útiles referir, tales como el brillo o lo que resalta la distancia. Liirlki, en referencia al brillo del sol, mientras que para un brillo a la distancia se usa pirltarku. También el interés en los patrones o contrastes visuales resalta en su vocabulario, Pues usan palabras como kuruwarri, que significa algo de varios colores, con patrones, con diseños o marcas que suele aplicarse a las aves, o piirpa, que refiere a algo marrón con blanco y se aplica a las aves que tienen moteadas con blanco sus plumas. De esta forma, Birzewska afirma que sería incorrecto atribuir una categoría del inglés como verde o rojo a palabras como yukuri yukuri o yalyu yalyu, pues ello mostraría una falla al reconocer las diferencias de significado propias de la lengua, por no mencionar un marcado anglocentrismo. La investigadora propone entonces la posible existencia de los universales en un concepto más amplio que sí se manifiesta en todas las lenguas: ver. Hasta aquí nos hemos dado cuenta de las divergencias en las lenguas que muestran un gran contraste con la manera de ver el mundo de la nuestra. Esto nos habla de la manera en cómo se relaciona nuestro entorno y nuestro pensamiento. Para entender la realidad y pensamiento debemos analizar cada concepto, pues entre ellos existe otro componente importante, el lenguaje. Con frecuencia las denotaciones pensamiento y pensar se entienden como sinónimos. En realidad, pensar describe el proceso mediante el cual los seres humanos, en contacto con la realidad material y social, elaboran conceptos, los relacionan entre sí y adquieren nuevos conocimientos, mientras que el pensamiento es resultado de este proceso y por lo tanto necesita formas lógicas para expresarse. Hasta el momento, el ser humano es el único capaz de razonar y sintetizar su conocimiento. También es el único que posee un lenguaje para manifestar los conceptos que le facilitan clasificar los objetos, adaptarlos y operarlos en el contexto que crea necesario.
El lingüista George Lakoff, en su libro Women, Fire and Dangerous Things, nos acerca el concepto de categorización, que nos ayuda a simplificar la enormidad de la realidad al abstraer y discriminar información. El tema de los colores ha sido una constante en los análisis de la categorización cognitiva, dado que los colores en algunas posturas, como hemos visto, se asumen como una categoría universal. Esto sostiene que previo al lenguaje ya poseemos cierta forma de entender las cosas, una manera interna de funcionar que es igual para todos los seres humanos. Eso significaría que todos podemos distinguir y comprender el concepto de color, independientemente de nuestra cultura y lengua madre. Así, el lenguaje puede entenderse como un mecanismo lógico propio del ser humano. En el caso de los colores, usualmente es necesario introducir nuevas formas para denominar tonalidades presentes en ciertas regiones o en momentos definidos de una o más personas que lo perciben. Por ello, inconscientemente, una comunidad es capaz de realizar una reinterpretación con respecto a sus conocimientos previos, en donde puede haber 1. La estructura de dos formas o una forma para dos estructuras. 2. Dos construcciones distintas. Y 3. Dos contextos distintos. Un ejemplo de esto es el rojo cereza. Este es un tono más profundo de rojo, con toques leves de color rosado oscuro en él. El nombre del color viene del tinte de las cerezas naturales, lo que ocasiona que muchas personas piensen que las cerezas rojas poseen un color demasiado brillante. Con lo anterior, ya hemos notado que la lengua es un instrumento del pensamiento y el más importante medio de comunicación. Posee una elaboración completa, organizada en varios niveles, que nos permiten expresar una cantidad no limitada de ideas, sensaciones, situaciones, y mediante las cuales reducimos y ordenamos las percepciones del entorno. Esto lo afirma Noam Chomsky en Lingüística Cartesiana. Al presentarse nuevas situaciones que exigen la presencia de nuevos conceptos para expresarse, como ocurre con los colores en diferentes lenguas, muchos científicos y lingüistas se interesaron en la investigación de las maneras en que se lleva a cabo el nuevo proceso de reinterpretación, por lo que efectuaron experimentos para analizar a cada lengua. Uno de estos experimentos lo realizó Hermann von Helmholtz. Él se encontraba muy interesado en los problemas de la fisiología de la visión y la percepción de los colores, un campo entonces poco practicado y con abundantes incertidumbres. En 1852 publicó 2 artículos y uno tercero en 1855 sobre el color. Los 3 tratan la combinación de colores. Esto quiere decir que el sistema visual funde a una única sensación 2 o más estímulos que llevan al mismo tiempo o casi, según el estudio de Hermann, a un único punto de la retina. El observador no puede reconocer individualmente la contribución de los estímulos individuales, por lo que alguien que es daltónico tiene más problemas para distinguir una subcategoría de algún color. Este experimento fue efectuado en personas únicamente alemanas, por lo que la siguiente pregunta sería, ¿ocurre lo mismo en hablantes de otra lengua? Como la realidad es analizada según nuestros propios criterios, los colores reciben un tratamiento similar. Hay lenguas que tienen más términos que otras para designarlos. En la actualidad, científicos del MIT precisan que la mayoría de las lenguas tienen más palabras que refieren a los colores del espectro cálido, rojos, anaranjados, frente a los fríos, verdiazulados. Es posible que esto se deba a la presunta cualidad del rojo como color principal. Algunas de ellas usan tan solo 3 categorías de colores, palabras que corresponden a negro, blanco y rojo. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra verde en la tribu Tsimaine, que vive en regiones amazónicas remotas de Bolivia. Ahí se encontró que la mayoría de los Tsimane usa palabras para el blanco, negro y rojo, pero hay menos acuerdo entre ellos al nombrar colores como el azul, el verde y amarillo. El color es algo inherente a nuestras vidas. Aparece en todos nuestros contextos y todos los seres humanos pueden mirarlo. Sin embargo, la manera en la que lo asumimos y hablamos de él puede divergir ampliamente de una cultura a otra y ello se ve reflejado en su lengua. Resulta sorprendente cómo algo tan cotidiano como el color no es visto de la misma forma por otros humanos. A tal grado que existen desde lenguas con solo 3 términos de colores hasta aquellas con palabras que refieren a estos e involucran también conceptos ideológicos como en el náhuatl o en el chino antiguo. Si bien esta manera de marcar los límites del significado no indica el grado de civilización de una cultura, sí nos da cuenta de los diversos tipos de visión del mundo, lo cual pertenece a la riqueza y magia particular de cada lengua. Entonces, ¿en realidad existen términos universales que de alguna manera nos hablen de una constante en las lenguas?
es difícil de afirmar. Es cierto que en muchas lenguas existen equivalentes más o menos cercanos a otras. Sin embargo, resulta complicado definir si esto se debe a una razón cognitiva concreta o si solo es resultado de un desarrollo paralelo e incluso de una coincidencia. Aún así, lo cierto es que todos los humanos podemos hablar de lo que vemos y de una u otra forma describirlo, explicarlo, referirnos a él. Ya que somos capaces de crear nuevas ideas y por lo tanto nuevos conceptos. Cada lenguaje ha crecido y se ha adaptado para facilitar la comunicación en su contexto. Pero no debemos olvidar esas diferencias que hacen tan interesante cada idioma, pues, aunque ambos percibieron el vasto mar, para Neruda fue el frío del azul que crepitaba, y Aquiles volteó a ver esa superficie del color del vino.